El presente video corresponde al segundo video de la guía número 2 del grado décimo de la institución educativa Piloto Simón Bolívar. En él vamos a recordar las definiciones de velocidad y vamos a ver cómo la velocidad está relacionada con la aceleración. La velocidad se define como la variación de la posición, o sea, una posición final menos una posición inicial, sobre la variación en el tiempo, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Si tenemos un movimiento en una sola dimensión, entonces las flechas que aparecen sobre la posición se eliminan porque tendríamos una sola dirección para la velocidad. Para el caso de la velocidad instantánea, entonces tenemos un nuevo concepto en el cual se usa para definir esa velocidad instantánea. Ese es el concepto de límite. En el caso del límite, entonces decimos que existe una cantidad que se llama velocidad instantánea, que es el límite cuando, voy a ampliar la imagen, cuando delta de t, delta corresponde, recuerden, a la letra griega que aparece por acá abajo, y aparece por acá y aparece por acá y siempre va a indicar diferencia. Entonces delta de t tiende a cero, o sea, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero en la velocidad media, obtenemos lo que se llama velocidad instantánea. Para el caso de la aceleración, ella está definida a través de una cantidad que es la variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Acá tenemos el carácter vectorial porque las velocidades son vectores y a su vez pues la aceleración será un vector. La aceleración es la variación de la velocidad dividido entre el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay variación de velocidad, pues la aceleración sería igual a cero. En la gráfica estamos representando las direcciones de la velocidad y de la aceleración en diferentes situaciones. En la primera tenemos que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, van hacia la derecha, el objeto se está moviendo y está acelerando. Para el caso B, el objeto está desacelerando porque la velocidad viene en una dirección, pero la aceleración viene en la otra. Velocidad hacia la derecha en color verde y aceleración hacia la izquierda. Acá estaría desacelerando, desacelera. Quiere decir que entonces el objeto, su velocidad va a ir disminuyendo. Para el caso C, también el objeto desacelera, se mueve hacia la izquierda, pero la aceleración viene hacia la derecha, entonces también es un movimiento desacelerado, es decir, en algún momento está frenando, desacelerado. Pero para el caso el D significa que se mueve hacia la izquierda, pero está acelerando. Ahora, hay un ejemplo, el número 5, en el cual hay un cambio de velocidades. Dice el ejercicio que suponga que se muestra en la figura 5 un objeto que viene de una velocidad de 20 metros por segundo y pasa a una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, cambiando la velocidad de esa forma en 2 segundos, ¿cuál es su aceleración? Entonces, hacemos la resta porque la aceleración es en el numerador la resta, 30 menos 20. En el denominador también hay una resta, pero como solo tenemos un tiempo, entonces el tiempo sería igual a 2. Entonces 30 menos 20 están en el mismo sistema de unidades, no necesito convertirlo. 30 menos 20 me daría 10 y 10 dividido entre 2 me daría 5. 5 sería el valor de la aceleración. La cantidad de segundos está al cuadrado. En el caso de las unidades de aceleración, el tiempo estaría al cuadrado en el denominador. Entonces la aceleración media acá, para ese ejemplo donde cambia de 30 a 20, o de 30 a 20, o sea, la velocidad final es 30, la velocidad inicial es 20, entonces queda 10 sobre 2 igual a 5 para el caso de este ejemplo. Para lo que llamamos velocidad media, esta está relacionada con la velocidad instantánea y también la aceleración instantánea está relacionada con la aceleración media. A través de la aceleración media encontramos, haciendo el límite, encontramos la aceleración instantánea. Ese valor que está acá, recuerden, es una expresión matemática que indica límite. Límite y en este caso cuando
la partición, ese delta de t tiende a cero. Por otro lado, tenemos unos ejercicios. Hablamos de actividad para resolver en esta guía. Son 8 ejercicios distintos. Vamos a revisar unos de ellos. Por ejemplo, el ejercicio número 7 dice que el diagrama muestra un movimiento de un caballo en una dirección a lo largo de una trayectoria que dice que es en línea recta. No todos estos puntos están etiquetados, o sea, por ejemplo, este que estoy señalando dice que está a 150, pero no trae el valor del tiempo. Uno que sí tiene los dos datos es este por acá, que tiene el valor de 350 metros y tiene 30 segundos. El primero dice 50 metros y 70 segundos, entonces no todos están etiquetados. Pero los puntos están en instantes de tiempo igualmente espaciados, o sea, todos los puntos están más o menos igualmente espaciados. Durante los 10 primeros segundos, ¿cuál es la velocidad del el caballo? Durante el intervalo de 30 a 40 segundos, ¿cuál es la velocidad del caballo? Y durante 50 a 70, ¿cuál sería la velocidad del caballo? Entonces, por ejemplo, si uno quiere realizar el de 30 a 40, entonces estaría pensando en esta posición que señalé de 30 segundos tiene 350 y para el caso de 40 entonces estaría antes que sería por acá. De todas maneras se supone que acá este ejercicio es un ejercicio de velocidad constante, entonces se podría tomar cualquier intervalo. Voy a tomar el de 50 y 70, que es el caso C. Y para el caso C, pues la velocidad media sería variación en X sobre variación en T, donde la variación en X se refiere a variación de posición, o sea, la velocidad media para este ejercicio sería, si estamos hablando del caso C, entonces sería en el denominador, pues 70 menos 50, porque estamos hablando de 50 y 70 segundos, y en el numerador sería 250 y 50, ¿no? Entonces, para el caso de 70 segundos está en 50 la velocidad final. Mentira, la posición final es 50 y la posición inicial es 250. Ahí daría negativo, daría menos 200 en el denominador, 50 menos 250 y en el denominador estaríamos hablando de 20. Entonces, en definitiva, el resultado sería menos 10 metros por segundo para el caso para el caso C. Por otro lado, un ejercicio, por ejemplo, que habla de Karen. Karen tarda 35 segundos en caminar desde una posición de menos 12 hasta una posición de menos 47. ¿Cuál es la velocidad? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Entonces tenemos que la velocidad media sería, la posición final es 47, entonces menos 47. La posición inicial es 12, entonces queda más 12. Y acá queda más 12 es porque al hacer la resta y tener un signo negativo, pues queda más. Dividido entre el tiempo que son 35 segundos. Entonces menos 47 más 12 daría 35 negativo sobre 35. Entonces daría una velocidad de menos 1 metro por segundo. Menos 1 metro por segundo. Para el caso de la velocidad de Karen. Da negativo porque menos 47 más 12 daría menos 35. Dividido en el tiempo 35 daría 1 metro por segundo. Ahora voy a revisar los que están relacionados con aceleración. A ver si hay algún ejercicio con aceleración. Por acá hay un ejercicio con aceleración que habla de un guepardo. El animal, el guepardo, dice que acelera desde el reposo y llega a una velocidad de 70 metros por segundo. La palabra reposo en física se utiliza bastante e indica que la velocidad inicial es cero. Reposo quiere decir que estaba quieto y como estaba quieto, pues entonces la velocidad inicial es cero. Un guepardo puede acelerar desde el reposo hasta una velocidad de 30 metros por segundo en 7 segundos. Entonces la aceleración, recordemos que es una variación de velocidad con respecto al tiempo. Entonces velocidad final menos velocidad inicial
dividido entre el intervalo de tiempo. En este caso son simplemente 7 segundos. La velocidad final es 30, entonces quedaría 30 sobre 5. Entonces me daría una aceleración de 30 sobre 5 de 6 metros por segundo para ese ejercicio del guepardo. Otro ejercicio más dice, un pasajero saca su coche de un garaje a una aceleración de 1.5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le alcanza en tomar una rapidez de 2 metros por segundo? Es un ejercicio en el cual voy a volverlo a leer. Este valor es de la aceleración, este por acá es de la velocidad. Entonces voy a volverlo a leer. Un pasajero saca su coche de su garaje con una aceleración de 1.5. Entonces ese es el valor de A. ¿Cuánto tiempo le toma alcanzar una rapidez de 2 metros por segundo? Esa sería la velocidad final. Entonces voy a ir abajo para copiar las ecuaciones. La ecuación que le corresponde a ese ejercicio. Entonces los datos para ese ejercicio son que la aceleración es 1.5 y que la velocidad es igual a 2 metros por segundo. Como no me dijeron si partía o no del reposo, pues podemos asumir que estaba quieto inicialmente y por lo tanto la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero porque asumimos que estaba quieto. Entonces de acá uno utiliza la aceleración, que es el cambio de velocidad sobre el cambio en el tiempo. Preguntan el tiempo, entonces en la parte del denominador tendríamos t. El intervalo de tiempo es el que preguntan, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es cero. Entonces me queda que la aceleración es simplemente velocidad final sobre tiempo. Es decir, que la aceleración si la multiplico por el tiempo, obtengo la velocidad final, por ejemplo. Pero en este caso están preguntando el tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo sería igual a la velocidad final sobre la aceleración, digamos haciendo como un intercambio entre estas dos variables. Una pasa para el denominador y la otra pasa para el numerador. Si reemplazo los datos, entonces estaríamos hablando de dividir 2 entre 1.5 para obtener el resultado. Eso sería, bueno, ustedes lo calculan, 2 dividido entre 1.5. Ese sería para el caso del ejercicio número 7, en el cual le dan aceleración y le dan tiempo y le dan velocidad para encontrar tiempo. En la gráfica que está representando un movimiento de un objeto, la gráfica número 8, la figura número 8, en el cual uno tiene intervalos de tiempo, por ejemplo, entre 0 y 5 y entre 5 y 15. ¿Qué pasa entre 0 y 5? Por ejemplo, hasta acá, donde estoy señalando. ¿Qué pasa entre 0 y 5? ¿Y qué pasa, por ejemplo, entre 5 y 15? ¿Sí? Es lo que está señalándole allá. Entre 5 y 15, fíjense que es una línea recta inclinada. Entre 0 y 5 también es una línea recta, pero no está inclinada, sino es paralela al eje del tiempo. La velocidad está representada por esa línea que está en color rojo. Toda la línea en color rojo representa la velocidad. Entonces, en un instante de tiempo, la velocidad no cambia. Voy a mostrarlo acá. Entonces, por acá cuando vale 1, si trazo una línea recta hasta la velocidad valdría -8. Si tengo el tiempo 2, entonces trazo una línea y llego a la velocidad y sigue siendo -8. Es decir, que en esta partecita de acá, la velocidad es constante porque es paralela al eje del tiempo. Lo mismo en la parte de arriba, por acá la velocidad es constante. En cambio, por acá, pues la velocidad varía, porque la velocidad está cambiando según esa línea recta. Entonces, en dos tramos la velocidad es constante, pero en el otro la velocidad varía. Si yo, por ejemplo, trazo una línea por acá, que es más o menos 17 segundos, 16 sería por acá 17, entonces tenemos la misma velocidad. Entonces, ¿qué caracteriza esa gráfica? Pues que en la parte horizontal podemos decir que la velocidad es constante y en la parte donde está inclinada la velocidad cambia. Después sería pues tratar de determinar pues lo que están preguntando en el ejercicio 8. Así terminamos esta guía, vamos a hacer un test con respecto a la misma y el test lo llamaremos el test número 3.